Hola queridos amigos, bienvenidos a uno de los últimos capítulos de Contracara, aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero, últimos capítulos del 2023, de este año. Agradecemos a todos los que nos siguen, nos acompañan, nos difunden, por supuesto a los que colaboran con TLV1, todo nuestro agradecimiento. Invitamos a muchos más que por favor también ayuden a TLV1, antes de entrar en el receso y el año próximo, que va a ser un año bastante difícil y que sin duda la ayuda de todos ustedes, la colaboración de todos ustedes va a ser importante para poder enfrentar el 2024. Por supuesto, agradecemos especialmente a Teleredes, que está transmitiendo este programa Contracara en su canal, en su cable, y que está llegando a diferentes municipios. Así que agradecemos mucho a Padula, su director, y a Andrés Poggi, que ha colaborado enormemente para que nosotros podamos poner este programa en pantalla y llevarle a todos ustedes, como siempre, toda la verdad. Transmitimos también a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos mantenemos diariamente en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, pedimos nos guíe, nos ilumine, nos proteja, en el año 2024 que vamos a enfrentar, y el mundo también, que viene bastante conflictivo y caldeado. Especialmente estamos llegando a las Navidades, que también es importante consustanciarnos espiritualmente, para juntar fuerza, para encontrarnos, como diría algún estadista en algún momento, en el 2024 unidos y no dominados. Así que sugiero que vayamos pensando como argentinos. Programa de hoy, vamos a dedicarnos un poco a lo que tiene que ver los presos políticos, Este gobierno ha sido, por lo menos estos gobiernos, desde el 2013 en adelante, se ha traído de la galera estos conejos que fueron pactos preexistentes que se realizaron durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se inicia su gobierno, que buscaba un chivo expiatorio, un enemigo, no había enemigos, había abultadas sumas. Este personaje que trabajó para un gobierno militar en la provincia de Santa Cruz, que fue funcionario, que aprovechó las medidas de José Alfredo Martínez Dios, utilizando la famosa resolución 1050, en el cual ejecutaban bienes a los que no pagaban. Así que este personaje nefasto que gobernó la Argentina y que su mujer también continuó en el mismo negocio, el negocio propio y el negocio del Estado. Este pacto que se llevó adelante, que fue publicado por una asociación de Justicia y Concordia, podemos ver en pantalla la tapa del libro, que fue el pacto Kirchner-Berbisky, que es rescatar o reinventar presos, que hubieran tenido que ver durante el proceso militar y que hayan contribuido, entre comillas, a la desaparición de personas, en fin, abusos de poder, etcétera, a los cuales se le denominó posteriormente como lesa humanidad, para darle una categoría tremenda, rememorando viejas circunstancias europeas. La realidad es que el gobierno se afianzó sobre eso, se hizo apoderó sobre los derechos humanos, armaron los derechos humanos para ellos mismos, crearon esta fábula, aún sabiendo que el gobierno militar, durante el proceso, había castigado a más de 700 militares por hechos propios que fueron sentenciados y tocados por el derecho militar, que es donde un militar debe ser procesado, y no a través de, como se hizo posterior, sobre tribunales civiles. Así que bueno, esto llevó a una gran coyuntura, a un gran enfrentamiento y por supuesto una persecución al estilo de la vieja comisión del Centro Wiesenthal. No sé si les recuerda de la Segunda Guerra Mundial, que empezó la gran persecución. Esto es una especie de Centro Wiesenthal, pero encabezado por Berbisky, y acompañado, por supuesto, por Néstor Kirchner. Y de ahí continuó en el proceso también el gobierno de Macri, y varios gobiernos continuaron con la misma sanata. La realidad es que hay una cantidad de presos militares, han fallecido más de 800, 900 militares en cautiverio,
Tenemos que analizar esta situación, tenemos que analizar lo que tiene que ver con los jueces prevaricadores, me sale bien mal la palabra, cometiendo prevaricato, también el tema salarial de lo que implica a los militares presos, también la pensión de los veteranos de guerra de Malvinas que están presos también, así que vamos a abordar estos temas que son tan importantes y que no quiero culminar un programa de Contracara en el 2023 que no toquemos este tema al cual consideramos de gran importancia, aunque muchos lo dejen pasar. Para mí es un gusto compartir el programa con un abogado penalista, también está en diferentes temas defendiendo a muchos. Para mí es un gusto compartir el programa con el doctor Guillermo Fanego. Gracias, Guillermo. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias a vos por venir y por supuesto hemos hecho hace poco un programa con Marcelo Llambíes y José María Sorge Pinto, ¿no? Que fue bastante visitado y comentado sí. También, ¿no? Así que bueno, me alegro. Los invitaremos el año que viene, si Dios quiere, también para seguir tocando estos temas. ¿Cuál es la situación ahora que se están viviendo en estos presos militares? Si podés hacer más o menos un resumen sí, en el cual, digamos, en la situación en general procesal de ellos, ¿no? Mira, hasta ahora no hubo demasiados cambios, salvo en estos últimos 15 días hemos tenido varias libertades, por libertad condicional o domiciliarias, que eran impensadas. Vos sabés que los jueces son como las veletas, por donde sopla el viento van girando. Y se está empezando a notar este cambio. Es más, hoy salió una información que la Cámara de Casación Penal estaría convocando a un plenario para unificar criterios respecto de libertades y de prisiones domiciliarias. Porque hasta ahora era bastante confuso, salas que daban, otras que lo negaban, situaciones complejas como por ejemplo el de mi gran amigo Jorge Ezequiel Acosta en Córdoba, que tiene otorgada la prisión domiciliaria, la excarcelación, procesado. Entonces, para unos está en libertad, para otros está preso, para otros más o menos. Pero la situación es que está con un problema de salud muy grave, que lo puede dejar paralizado, justamente por actos de servicios, por 2 actos de servicio que había tenido, uno que le costó la sordera porque una terrorista en un procedimiento le tiró una granada, gracias a Dios no le pegó ninguna esquirla, pero le reventó los tímpanos cuando salía de una casa con un bebé en las manos, y él no se animó a defenderse, obviamente porque privilegió la vida de esta criatura. Bueno, entonces tenemos una situación bastante anormal. La sala cuarta tiene un criterio, la sala 2 otro, la tercera tenía un criterio muy definido, pero los 2 jueces que fueron históricos de ahí se han jubilado, que eran Ricci y Catucci, la doctora Catucci. Bueno, la cuestión es que es bastante complicado, sobre todo por una pésima interpretación que se hace del artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal y artículo 10 del Código Penal. Y te explico para que la gente entienda. En estos 2 artículos se establece que podrán tener prisión domiciliaria la mujer que está embarazada, aquel que tiene una enfermedad terminal, pero lo que a nosotros nos interesa es aquella persona que cumplió 70 años. Los que superen los 70 años, salvo cuestiones que hagan a los peligros procesales, deben estar en su domicilio. Pero ¿qué ocurre? El doctor Borinsky, de la Sala Cuarto, junto con su compañero Hornos, inventaron la doctrina de que no solamente deben tener la edad, sino a su vez tener alguna dolencia médica, cosa que es absurdo, porque la ley no lo dice. La ley lo único que dice es podrá otorgársele. El podrá es algo facultativo.
pero para poder denegarlo, tienen que justificar por qué lo deniegan. Sobre todo a partir de la sanción de la Convención de Adultos Mayores, la Ley 26.730, que a su vez se incorporó a la Constitución en el artículo 22, en el artículo 75, inciso 22, junto con todos los convenios de derechos humanos. Es decir, que el derecho a la ancianidad está constitucionalizado. Sin embargo, han denegado basándose en la edad, que no es suficiente para otorgarles la domiciliaria, violando todo tipo de derechos humanos. Claro. Máxime que la Convención dice que la edad límite es 65 años, o sea, se reduce, pero como toda norma posterior debe modificar una anterior, acá no lo han modificado, porque era en beneficio de los presos políticos. Entonces se plantean situaciones complejas, porque la gran mayoría están condenados a prisión perpetua. Así hayan pasado por la vereda, prisión perpetua, que es el caso de la Pastoril, con un cabo primero que no ingresó a la Pastoril, que no disparó un tiro, que estuvo 2 horas cuerpo a tierra con su pelotón y sin embargo lo condenaron a prisión perpetua. Un hecho tremendo que recomiendo. ¿Dónde era la Pastoril? La Pastoril ¿dónde ocurrió? Era una quinta en Moreno, donde 5 días después del golpe de Estado del 76 se reunió toda la conducción del ERP con representantes de Tupamaros, del MIR y de la guerrilla boliviana para coordinar acciones terroristas en toda América. Por supuesto estaba Santucho, Gorriarán Merlo, todos los que te puedas imaginar. Y el argumento que dieron era que era un plan sistemático para perseguirlos. Esto es lo que dice la justicia. Cuando si el ejército hubiera sabido de esta reunión, hubiera mandado un helicóptero, le tiró una bomba y volaban todos. Pero acá fueron 8 policías pensando que era una reunión de juego clandestino, los recibieron con disparos de ametralladora de pie y FAL, se armó un tiroteo que gracias a Dios la Virgen los protegió y a ningún policía le pasó nada. Sí hubo bajas por parte de estos guerrilleros. Cuando intervino el ejército ya había cesado todo. Ya había cesado el tiroteo, prácticamente había cesado, hubo persecuciones y demás. Pero lo cierto es que todos los que llegaron a la Pastoril no dispararon, no mataron, no tiraron un solo tiro, no detuvieron a nadie y sin embargo prisión perpetua. Para el que era subjefe del regimiento y para el cabo primero. Un disparate total. Bueno, esto es más o menos la situación en la que nos encontramos. Lamentablemente la Corte viene ratificando estas condenas, salvo que se trate de civiles, y de civiles dueños de campos o de empresas azucareras que siempre le buscan la vuelta para liberarlos, pero no a los militares. Ahora bien, estas penas, por eso vuelvo a lo de la prisión domiciliaria y la importancia que tiene, porque una pena de prisión perpetua es una pena de muerte por goteo. Vos fijate la edad que tiene la gente que está hoy sometida a estos procesos. El más joven debe tener 65 años. Seguro, sí. Todos están entre los 70, 80 años. O sea que es una pena de muerte por goteo que no cumple ningún parámetro de para qué sirve una pena, una sanción penal. Cuando toda esta gente, los últimos 40 años de su vida, no ha cometido ni una infracción de tránsito. Y los condenamos como si hubiera sido un hecho
actual, reciente, contemporáneo, que ahí sí tiene sentido una sanción penal por una cuestión de ser ejemplificadora. Pero en esto, la verdad... Esto es netamente político. Entonces, totalmente político. Necesita un enemigo, buscar Exacto, ese enemigo y como darle, vos dijiste, ¿no? Kirchner inventó un enemigo para poder afianzarse en su gobierno. Y este enemigo fueron los militares, porque los militares no tienen partido político, no tienen asociaciones civiles que hagan lío en la calle. Es gente bien, gente educada, que no va a salir a romper una antena de un coche como en su momento había dicho Canicova Corral, que por eso no les tenía miedo. En cambio, cuando se trata de otro tipo de organizaciones, los jueces se cuidan bastante en qué es lo que dicen, cómo fallan, cómo reaccionan. Entonces, por eso, estos juicios son ilegales. Afectan la legitimidad que establece el artículo 18 y son juicios de venganza, exclusivamente. Uno vuelve a un sistema talional, donde el ojo por ojo era lo que pensábamos que el cristianismo había dejado de lado hace 2000 años atrás. Sin embargo, lo han resucitado y con una fiereza indescriptible. Porque claro, ellos pasaron a ser, de ser delincuentes, pasaron a ser jóvenes idealistas. De asesinar, pasaron a tirar margaritas. Entonces, en una sociedad injusta, donde se desequilibra la balanza, vos pones a todos en un platillo y en el otro no pones nada. Ni siquiera la pluma de la que se habla cuando tengamos el juicio final. No hay ninguna pared por la memoria de los militares muertos, ¿no? Que defendieron a la patria o defendieron en un momento de crisis, especialmente con un accionar terrorista. En absoluto. Perfectamente preparado, con armas de primer nivel, entrenamiento militar, es decir, todo lo que están acusando como si fueran niños inválidos, ¿no? Totalmente. Que las fuerzas armadas actuaron con descaro y sin mercí. La única víctima que está empezando a ser reconocida en algunos ámbitos es el coronel Larrabure. Porque gracias a la acción del obispo castrense, Monseñor Santiago Olivera, que está llevando adelante su proceso de beatificación, el resto, que por supuesto esto le causa una urticaria a todos los sectores que abrevan en el foro de San Pablo y de ahí para abajo en todas las organizaciones terroristas que tenemos. Salvo esta actuación, no se reconoce a nadie. Ni Barzábal, ni ninguna. Nada, ni Rucci, ni nadie. Que deberían también ser canonizados, ¿no? Yo creo, desde el punto de vista de que han sufrido, más allá de que estuvieron en política, la forma, ¿no? El estilo de estos señores es para reconocerlos. Es ¿no más, cierto? aún vos Rucci, fijate. un hombre de bien, un hombre correcto, un hombre que no se enriqueció, un hombre que fue leal, ¿no es cierto?, a su creencia política y a su jefe, pueblo. A su pueblo, tal cual, a sus trabajadores. Es más, vos fijate, canonizaron a Monseñor Angeleri, del cual tenemos muchísimas dudas y testimonios muy encontrados, como que no fue asesinado, como que él tuvo un accidente automovilístico, pero ciertamente hubo muchos testigos que afirmaron que él armaba a los terroristas montoneros. Pero bueno, más allá de eso, aún tomando... Le guardaba los fierros. Exactamente. Aún tomando ese criterio de gente comprometida con el terrorismo, yo creo que también en algún momento habría que analizar la situación del padre Mujica. Porque vos fijate, el padre Mujica alentó a los montoneros, estuvo al lado de ellos,
formó parte del gobierno, pero cuando advirtió que esos montoneros estaban atacando al gobierno constitucional, se abrió, dijo que se terminaba la era de las armas, que había que volver a la doctrina, y lo mataron por defender la doctrina y defender sus principios democráticos. Aun cuando es una figura que ciertamente nos puede resultar indigerible, tenemos que reconocer estas cuestiones. Por eso, de Mujica solamente hablan los pobres, los que van a su villa, con una visión distorsionada, que era un defensor de la guerrilla, cuando en realidad fue un defensor comprometido con un pueblo y con un gobierno. Venía parte del nacionalismo, ¿no? Justamente. Un hombre muy leal en eso. Después se equivoca con todas las circunstancias Como de la todos. Iglesia, la teología de la liberación, etcétera, etcétera. Y eso también lo embaucó en una cruzada que después él se da cuenta. El tema es que quién lo mató, ¿no? Entonces ahí empiezan a tirarle el fardo a las Fuerzas Armadas cuando en realidad lo mataron los montoneros. Exactamente. Entonces, es más, que lo quieren ocultar permanentemente, declaraciones de Firmenich y de algunos refiriéndose al error de haber matado a Mujica. Claro. Tremendo. ¿Vos crees que, ahora cambió el gobierno, tenemos a Milei de presidente, Villarruel, una gran defensora de los uniformados, especialmente en este caso de los militares presos, dijiste que había una leve percepción que los jueces prevaricadores, que en su momento le importaba Treveleos, condenaban lesa humanidad al tipo que portaba zapatos, ¿no es cierto?, o lo que fuera, lo metían, ya directamente estaba condenado. Con este nuevo gobierno, ¿vos crees que los jueces, dijiste, más o menos están empezando a torcer porque huelen que el poder ya gira para otro lado? Exactamente, empieza a verse ciertos movimientos, sobre todo porque quienes están en el Ministerio de Justicia y en la Secretaría de Derechos Humanos son abogados de prestigio. Cunio Libarona, el ex juez Baños y todos los que lo acompañan, la comisión asesora que formó con el doctor Daniel Pastor, que también tiene artículos muy críticos a la doctrina sentada por la Corte en este tipo de juicios, Miguel Ángel Almeida, que fue juez de la Cámara de Apelaciones en lo criminal, también un tipo de un prestigio enorme, que están colaborando. Esto no pasa desapercibido para los jueces. Ya esos nombres son un cartel de alerta o por lo menos indicadores que el rumbo va cambiando. Y ciertamente están cambiando, muy levemente. Pero yo creo que no podemos pretender demasiado después de 20 años, de 16 años de gobierno kirchnerista y de 4 años de gobierno de traición de Mauricio Macri. O sea, 20 años de lo mismo. Y se nota algún movimiento. Creo que posiblemente febrero, marzo empezaremos a notar cosas distintas. Y a su vez también en el Ministerio de Defensa, porque hay 3 temas que son candentes de solución. El primer tema, la domiciliaria, para que todos puedan irse a su casa, sobre todo teniendo en cuenta que el servicio penitenciario pretende en estos últimos días trasladar a quienes están en la unidad 31, ex unidad 31, actual complejo 7 de Ezeiza, trasladarlos a Campo de Mayo, en peores situaciones de alojamiento en la que están. Realmente un disparate, porque ya gente añosa, que hace años que están en su lugar, por lo menos denle la tranquilidad de que espere ahí hasta que se vaya a su casa o hasta que se muera, pero no estar cambiándolos de un lado al otro. Este es un tema
muy interesante para el Ministerio de Seguridad. ¿Tiene mejor infraestructura? Es decir, la atención sería distinta de una prisión federal a una prisión en Campo de Mayo. Mirá, para los que están en Campo de Mayo está bárbaro, porque son todos, o la inmensa mayoría, dependientes de ejército. Los que están en el complejo 7, algunos son ex policía, son miembros de la Marina o algún servicio particular, pero cada uno tiene su celda individual, su acceso a la comunicación con la familia permanentemente, su heladera, cosas que son mínimas, pero que hacen a la vida diaria. Sí, claro. Tienen un comedor para cada pabellón, entonces están en mejores condiciones. A Campo de Mayo los quieren llevar a celdas compartidas con 2 personas, que no tienen paredes hasta el techo, porque tienen un aire acondicionado central, con lo cual el ruido de una habitación se pasa a la otra, pierden intimidad, aún en la misma celda, no pueden trabajar, si a uno se le ocurre ponerse a trabajar a la noche en su computadora, no lo puede hacer. Hubo una serie de restricciones que la gente de Campo de Mayo, bueno, ya está acostumbrada, pero estos que están en Ezeiza no están acostumbrados. Por otro lado, en Campo de Mayo tienen organizado todo el servicio de atención médica llevándolos al hospital militar que está a 500 metros. Claro. En Ezeiza, la inmensa mayoría son atendidos en el hospital naval, por lo cual también está organizado en el servicio ese traslado, pero los ponen a una mayor distancia. Es más complicado llegar al hospital naval desde Campo de Mayo que desde Ezeiza. Por otro lado, hay muchas personas que tienen dolencias serias, que han tenido paros cardíacos, infartos, situaciones de una urgencia en la atención de sus médicos. Y a esta altura del partido los van a obligar a que cambien de profesionales cuando toda su historia médica está en el hospital naval, realmente es preocupante. Entonces, estos son temas que están hoy pendientes. Por otro lado, más allá del alojamiento, hay 2 cuestiones que son muy graves. Una es la cuestión salarial. Pareciera que los aportes y contribuciones que hicieron al sistema jubilatorio de las Fuerzas Armadas no sirve para nada, porque de golpe y porrazo, basándose en normativa derogada, les han quitado el haber de retiro. El haber de retiro es una jubilación. Les quitaron la jubilación. Alguno podrá decir, bueno, está bien, pero cobra la mujer como pensionada. Sí, un 25% menos. Pero aquel que está viudo o que está divorciado, ¿de qué se ocupa? Es tremendo. Y eso es un tema que hay que resolver porque se han basado en una ley militar que está derogada y dispuesta para otras circunstancias distintas, porque a nadie que hubiera regulado la actividad militar se le hubiera ocurrido pensar que por un acto de servicio iba a ser condenado. Realmente se distorsionó toda esta situación. Impensable que pudiera ser aplicado una baja y pérdida del salario por un hecho cometido en cumplimiento de un deber. Absolutamente loco. Entonces, y por otra parte, el artículo 20 del Código Penal, cuando fue redactado, hacía referencia más que nada a las pensiones. En aquel momento no existían prácticamente sistemas jubilatorios organizados como ahora. Eran pensiones graciables. Y bueno, el que comete un delito y lo condena, esa pensión graciable la tiene que perder, porque el Estado está dándole una asistencia para que cometa delitos. Sin embargo, en el día de hoy, con las pensiones no contributivas, o sea, los planes que recibe
la gente que está desocupada, todos los planes que puso el gobierno de Kirchner, cuando alguien cae preso, lo sigue cobrando. Un delincuente común, y esto es para que se horrorice la gente. A Cristina Fernández de Kirchner, Wilhelm de Kirchner, que está cobrando, claro, pero no está firme, condenada. Claro, pero no está firme todavía su sentencia. Pero acá tenemos casos de tipos que han cometido robo, violaciones, asesinatos, y sin embargo cobran planes. Bueno, entonces, eso es increíble. Esto comparalo con la pensión de Malvinas, que es otra aberración. ¿Me la vas a contar? Sí. Después de este pequeño corte, y vamos a un corte, volvemos con el doctor Guillermo Fanego, hablando de este tema que consideramos muy importante, para tomar conciencia primero en el nuevo gobierno que asumió, y también como un mensaje para nuestros jueces. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque con el doctor Guillermo Fanego. Guillermo, ¿cómo quedó en el tema de estas pensiones o con relación a los veteranos de guerra de Malvinas que están presos? Bueno. Que también es aberrante que un veterano de Malvinas esté preso por lesa humanidad, me parece una locura. He tenido creo que tipos inclusive recibieron... lo mandaron a Losito, no sé si era Losito, sí. Algunos lo mandaron de vuelta a casa hace horas. Sí. 24 horas. Sí. Con el Losito. Es vergonzoso que tipos que se jugaron la vida y dieron todo lo mejor que tenían para defender a la patria en cumplimiento del deber, condecorados en un momento determinado por un gobierno constitucional, otro gobierno constitucional los condena. No, es de locos, es esquizofrénico. Bueno, la cuestión de Malvinas, la cuestión de Malvinas, hubo una ley que la creó. Con posterioridad, el extinto presidente Kirchner sacó un decreto reglamentario en el que dice que si fueran condenados por delitos dolosos iban a perder la pensión. Pero bien, uno debe interpretar que esa condena, el quitar una pensión, está muy bien para delitos que se cometen después de haberte otorgado la prisión, pero nunca por delitos anteriores al hecho que generó la pensión. Porque vos fijate, las condenas que reciben son por hechos cometidos entre el 76 y el 81. El conflicto de Malvinas fue en el 82. Estas pensiones se la otorgan en la década del 90. 90, 2000. Entonces, ¿cómo van a quitarles esa pensión por hechos anteriores a haberse generado? Es ilógico. Bueno, sin embargo, la Corte convalidó en un fallo Juan Carlos Rolón que el ANSES le había quitado la pensión en forma preventiva, teniendo prisión preventiva, sin haber tenido sentencia firme, y se la quitó, planteó el recurso y la Corte convalidó que estaba bien quitado. Hace relativamente 2 meses, 3 meses, 4 meses, un disparate total. Ahora bien, ¿esto cómo se arregla?
nosotros, desde la Asociación de Abogados Defensores de Derechos Humanos Latinoamericanos, con tu hermano y grandes amigos, Jean Vías, que nombraste, Elena Genice, bueno, una cantidad muy grande de abogados, hemos preparado un proyecto de decreto para arrimarle al Poder Ejecutivo en el cual se aclare esta situación. Entonces, si el Poder Ejecutivo, que fue el que dictó el decreto, en base a ese decreto, la Corte convalida una decisión administrativa, con un nuevo decreto reglamentario se soluciona el problema. Claro. Entonces, estas son cuestiones que hay que resolverlas urgente, porque afectan al mantenimiento económico de las familias y de quienes están privados de libertad. ¿Ese decreto lo tiene que emitir ¿quién? ¿El Gobierno Nacional? Exactamente, el presidente de la Nación, que puede surgir del Ministerio de Defensa o del presidente de la Nación, convalidado obviamente por todos sus ministros. Claro. Es un tema de fácil resolución. Ojalá algún funcionario del Ministerio de Seguridad, de Defensa, porque el Ministerio de Seguridad también tiene que intervenir, porque hay personal policial que también se le quitó. Personal de prefectura, de gendarmería, que estuvieron también involucrados en la guerra de Malvinas. Así que esto interviene, justicia, defensa, seguridad, y es de fácil resolución, no es un tema muy complicado. Claro. ¿Y cómo ves, bueno, recientemente o antes de asumir y después de asumir, el ministro de Justicia, Cunio Libarona, fue a ver a la Corte? Pero ahí tenemos en la Corte un melange de personajes, especialmente empecemos por Lorenzetti, ¿no? Bueno, Lorenzetti, ya la viene verdad, es el personaje más nefasto que hemos tenido. El más nefasto. Nefasto en todo, porque hasta tuvo el coraje de decir en un libro de su autoría que los derechos constitucionales cedían ante situaciones morales o éticas reprochables. Él habla de moral. Él habla de moral. La reinventó a la moral. Totalmente. Pero bueno, esta es la tendencia que tenemos en el neoconstitucionalismo, del que hace poco habló el doctor Rosenkrantz, que dijo que pareciera, o por lo menos lo que uno puede interpretar, que las normas jurídicas están siendo reemplazadas por normas éticas o morales. Las normas éticas y morales son volubles, cambian permanentemente, se adecúan al paso del tiempo, pero una ley se encuentra firme y sujeta con una firmeza que los avatares del destino no la debieran cambiar, ni la debieran interpretar. El que mata a alguien comete un homicidio. No podemos decir si es bueno, está malo, nada que tenga que ver con la ética y la moral. Esos son valoraciones internas. Pero los jueces no pueden cambiar su valoración de la norma jurídica en base a opiniones éticas o morales. Porque, por ejemplo, a nosotros nos gustó en un momento determinado tener una imagen de la Virgen en el Palacio de Tribunales, en el cual nos reuníamos semanalmente a rezar el rosario por la patria, en épocas de crisis, como fue los últimos meses del gobierno del doctor de la Rúa y principios del gobierno de Duhalde. Sin embargo, hubo una jueza con una formación moral distinta y ordenó quitar esa imagen. Entonces, esto son apreciaciones morales, pero no puede venir hoy un juez a decir que es moralmente bueno o moralmente malo algo, como han venido juzgando. Vos fijate que todos los reinicios de estas causas a partir del 2003 tienen una connotación ética.
el Estado no puede cometer tal cosa, el Estado agredió, moralmente es aberrante. Son todas apreciaciones morales que no son jurídicas. Lo jurídico hubiera sido determinar qué sucedió. ¿Alguien cometió un delito? ¿Cómo lo cometió? ¿Qué aporte cometió al delito? Y si está prescripto o no prescripto. Claro. Bueno, pero si ellos rearman la cosa, obviamente hasta eso Tal va a cual. venir viciado Pero, de todo. volviendo al tema, me pareció excelente que Cunio Libarona haya ido a ver a la Corte, a pesar de todas las discrepancias que yo puedo tener con algunos de los ministros, sobre todo por las actuaciones en estas causas. Sin embargo, me pareció muy bien que el Poder Ejecutivo vaya a tomar contacto con el otro poder del Estado. Claro. Así como el Poder Ejecutivo toma contacto con el Poder Legislativo a través de su vicepresidenta y de los miembros del gobierno que están en cada bancada, es importante. Ahora bien, esta buena relación tiene que seguir avanzando y sobre todo con la designación de nuevos magistrados, con la ampliación de los miembros de la Corte y completar las vacantes que tenemos. El kirchnerismo se ve ocupado de mandar una lista amplia, grande, numerosa de jueces para ser nombrados. Claro, y entre ellos iba el pliego de Rafecas para procurador. Sí. Que fue lo rechazado, creo que lo que rechazó. fue quitado. Sí. Ese es el mejor ejemplo que ha dado el gobierno hasta ahora en el tema justicia. Sí. Y tendría que hacer lo mismo, reanalizar los demás pliegos. Totalmente. Vamos a aprovechar porque la Unión de Promociones nos mandó un resumen que hace generalmente mensualmente. Ahora lo hizo hasta el 30, creo que de noviembre, ¿no? El 2023. Y quisiera, señor director, poner en pantalla, ¿no es cierto?, la situación de estos presos políticos, y vamos a ir mencionándolo, después hacemos un comentario si a vos te parece, ¿no? Situación de los presos políticos, cifras totales, vamos del título ahí, ¿verdad? Cifras totales a nivel nacional, especificando situación procesal, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales, Fuerzas Penitenciarias y Civiles. Presos políticos muertos en cautiverio, y aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial son 818, ¿no? Muertos. 818, había dicho al principio algo por el estilo, equivalente al 30,05% del total en general. Periodo donde se produjeron esos 818 fallecimientos es entre el 10 de diciembre del 83 al 25 de mayo del 2003, 26. Los del 25 de mayo del 2003 al 10 de diciembre de 2007, 56. Del 10 de diciembre de 2007 a diciembre de 2015, 285. Del 2015 al 2019, 215. Acá estamos en el periodo Macri. Exactamente. ¿no? Que se supone que iba a entender la problemática. Y del 10 de diciembre hasta la fecha, 236. O sea, la mayor proporción se da entre el 2007 y 2015. Fallecidos con sentencia firme, 126. Sin sentencia firme, 692. ¿Eso qué quiere decir? Que los tienen procesados y ahí quedan. Exacto. Tremendo. Procesados, 824, de los cuales 28 detenidos en establecimientos penales u otras instalaciones de todo el país. Condenados, 1080. Estamos hablando, ¿no es cierto? Y de los cuales hay 117 detenidos establecidos en penales u otras instalaciones de todo el país. Observación, presos políticos no fallecidos, ¿no? Con sentencia firme son 227, o sea, los vivos. Total general, incluye muertos, procesados, imputados, no procesados, condenados y absueltos, 2.722. Es enorme la lista todavía, ¿no? Más allá de los muertos y todo. Fuera del listado de procesados hay 11, ¿no? Con pedido de extradición, se supone que están en el exterior. Informe de edades preventivas, porque es importante el tema de las edades. Vamos a la página 2. Situación a nivel nacional. Entonces tenemos edades. Presos políticos con edad en general, ¿no? El más joven tiene 65 años, recién lo dijiste en la entrevista. El de mayor edad, 94 años. El más joven en todo el país, 65. El mayor de edad en todo el país, 100 años. Pues es que 100 años. Sí.
presos políticos en todo el país por edades en particular, ¿no? De 60 a 69 hay 27 en domicilio y 21 en penales. De 70 al 79 años, 304 en domicilio y 94 en penales. De 80 a 89 años, 203 en domicilio, 18 en penales. Y de 90 o más, 83 en domicilio, 1 en penal. O sea que hay uno de 90 y pico de años que creo que todavía está. Exactamente. Tremendo. Presos políticos con más de 70 años en penales, ya se plantea 113, y dice promedio de edad a nivel nacional es 78 años. En los penales, promedio de edad 74 años, y en prisión domiciliaria, promedio de edad 79. Se debe tener en cuenta que para este rubro hay 121 detenidos respecto de los cuales no hay datos de filiación. Prisiones. Años de prisión preventiva. De 0 a 2 años, 57. De 2 a 3 años, 19. De 3 a 6 años, 151. De 6 a 10 años, 217. De 11 a 15 años, 139. Y más de 16 años, 19. Esto es lo que se llama... Están con prisión preventiva sin sentencia firme. Sin sentencia. Esto es increíble. Años de prisión con sentencia, ahora estamos hablando, de 0 a 2 años 1, de 3 a 6 años 2, de 6 a 11 años 6, de 11 a 15 años 71 y más, lo que sería perpetua, ¿no? De 16 años 95. O sea, hay más sin sentencia, ¿no es cierto?, Totalmente. en prisiones de lo que es sentenciado. Esta es gente que queda en el limbo. Claro, no, Es un limbo. hay un tema que es interesante aclarar. Ajá. Para que estas organizaciones que son las continuadoras de las bandas de delincuentes terroristas y ligadas a ellas, las que reivindican la lucha que entablaron los subversivos contra la nación, vienen recibiendo subsidios por parte del Estado, Sí. de lo cual viven mucha gente. Entonces, reinventan causas y van permanentemente reinventando. Por ejemplo, en la causa ESMA, vamos por la causa ESMA 9, que ahora está en instrucción. Recién están convocando a indagatorias. Pero fíjate vos, es loco esto. En una causa penal común, alguien debe ser juzgado por el hecho propio. Claro. Lo que el sujeto cometió. Lamentablemente, en todos estos procesos, lo único que hacen es condenarlos por la participación o cuando demuestran que en ese periodo, ponele, 1 de diciembre del 77 a 31 de diciembre del 77, si alguien figura en algún lado que estuvo en determinado destino, lo condenan. Y lo condenan por todos los hechos. Claro. Bien, entonces tenemos condenados por 300 hechos, 400. Al tiempo volvieron a abrir otra causa, por otras 50 hechos. Los vuelven a juzgar, otros nuevos 50 hechos cargados. Y así permanentemente. Entonces ahora, en ESMA, en el juzgado 12, Secretaría 23, para seguir manteniendo el sueldo de 3 secretarias que están contratadas y se dedican a lesa humanidad, inventan una nueva causa. Pero lo absurdo es que hay gente que ya tiene prisión perpetua. Entonces, 1, 10, 100 prisiones perpetuas es exactamente lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Al tener una causa en trámite, no puede acceder a beneficios que le puede otorgar la ley de excarcelación, sigue en la permanente zozobra, sabiendo que lo van a condenar, pero mientras tanto viven muchos a costa de ese sujeto. Bueno, es el negocio, ¿no? El famoso El gran negocio de los derechos humanos, ¿no? Terrible es eso es terrible. Vamos a ir sobre, bueno, el promedio de edad es, en prisiones preventivas es de 8, casi 9 años, ¿no? Promedio de años en prisión preventiva, 9 años.
promedio de años en prisiones preventivas absueltos, 7 años. O sea, esto que lo metieron, los absorbieron, pero se comieron en general 7 años. 8 años. ¿Eso Mirá, es resarcible? bueno, ahí está. Hasta ahora hemos tenido algunos fallos de la Corte que dicen que en definitiva la prisión preventiva es una medida cautelar y no es resarcible. Sin embargo, estamos analizando para promover, porque, y sobre todo, escuchen, los que forman parte de organizaciones que defienden al terrorismo, vamos a ir contra ellos. Porque si el Estado no los resarce, ellos los estuvieron acusando. Ellos lo resarcieron con todo. A eso sí, pero a las organizaciones que estuvieron instando causas penales en las cuales salieron absueltos y quedaron definitivamente absueltos, estos sujetos tienen que repararle el perjuicio ocasionado. Claro. Te doy un ejemplo básico. Pocho, que lo acusaron sin causa alguna que lo justificara. Lo absolvieron en primera instancia en el tribunal oral, lo absolvieron en la Cámara de Casación y sin embargo alguno planteó un recurso de queja ante la Corte. ¿Cómo no va a ser responsable ese sujeto si sabe que ya la justicia le dijo ese hombre no estuvo? Claro. Y aun cuando no hubiera habido juicio, hubiera leído el legajo y se hubiera dado cuenta que ese hombre jamás estuvo en ese lado. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con Sisul Gess, acusado de trasladar. Mira, esto es, te pido por favor, no te rías, porque esto no es chiste, es serio. Sisul Gess prestaba servicios en la base de helicópteros en Bahía Blanca. Piloteaba helicópteros de combate que tienen un alcance de 200, 300 kilómetros. Entonces, para llegar a Buenos Aires tenía que reabastecerse para venir. La capacidad de personas que puede trasladar ese helicóptero es como máximo 5. Por lo tanto, tenía que tener el piloto, el copiloto, y si llegaba algún detenido, por lo menos un guardia atrás y 2 detenidos. Entonces dicen que él venía con el helicóptero, paraba en la ESMA, cargaba detenidos, los llevaba a Aeroparque y volvía a hacer ese trayecto. ¿A vos te parece? Si hubieran subido en un camión están a 5 minutos y de paso se comían un choripán en la costanera. Claro. Es vergonzoso ese razonamiento. Es increíble, es increíble. Y se comió 8 años preso. Por eso es tremendo. Y eso están hablando de la edad promedio, ¿no es cierto? Quiere decir que algunos que estuvieron más, tuvieron, qué sé yo, 15 años y después los absorbieron. Exactamente. Que hay muchos casos. Gente de 10 años en prisión preventiva, en la cárcel. Otros, gracias a Dios, tuvieron domiciliaria, pero en la cárcel, promedio 10 años, es lo más común. Increíble. Observaciones, pone la Unión de Promociones. Del total general de procesados hay 376 presos políticos, ¿no? Respecto de los cuales no hay datos filiatorios en general que permitan clasificarlos. Y después pone consideraciones de importancia, que es importante el último también, respecto de las previsiones preventivas, si ponemos en la última página, la penúltima, los tiempos de prisión preventiva constituyen, de hecho, en la imposición y cumplimiento de condenas ilegales anticipadas. Tremendo. Respecto del apoyo sanitario, se expresó anteriormente que con más de 70 años hasta los 94 años hay 113 presos políticos en penales, muchos de los cuales tienen problemas de salud de consideración y no pueden ser atendidos adecuadamente. Esto es considerado lisa y llanamente en aplicación de torturas y penas de muerte encubiertas. Que es verdad. Cuando no le das, estás dejando que el tipo se muera. Sobre todo en el interior. Tenemos gente en la cárcel de Bower, que es el mayor Acosta, en Salta, en distintas unidades federales, que están 1 o 2 y tienen toda una infraestructura para que no se junte con presos comunes y siguen estando ahí con gravísimos problemas de salud. Tremendo, tremendo.
Otro de los artículos, tanto el Servicio Penitenciario Federal, los servicios penitenciarios provinciales, como las prisiones que administran, no están siquiera mínimamente preparados para apoyar sanitariamente a adultos mayores y menos a gerontes. Claro, eso ya cuando estamos hablando de 80 años para arriba. La atención médica que el sistema penitenciario provee apenas cubre las mínimas necesidades de un hombre de más de 30 años, menos aún para uno de 70. No debe observarse que esta población carceraria posee, además de los problemas lógicos de salud propios de la edad, los serios inconvenientes de no tener cómo hacer frente a las enfermedades adquiridas dentro de un penal, que también, el frío, el calor, todo lo que puede pasar en un penal, obviamente, el contagio, lo que sea. Esta falta de esa atención médica ha permitido encontrar a muchos de ellos en condiciones extremadamente de abandono y hacinamiento y precariedad. Bueno, hay casos. Mira, hay en el muchos. tema salud hemos tenido la ridiculez de tener médicos del servicio que eran ginecólogos o pediatras para atender a población geronte. No hay un solo gerontólogo en ninguna unidad carcelaria. No, es vergonzoso. ¿Cómo no tienen, sabiendo que tienen gente mayor? Es una cosa de locos. Es criminal. Respecto a la información suministrada, bueno, plantea que esto siempre hay modificaciones porque cada mes se produce uno nuevo, ¿no? Y aparte se envía, Unión de Promociones manda cada vez que hay un fallecido, cada vez que hay un muerto, ¿no? Publica, sea de la fuerza que sea, ¿no? Inclusive civiles. Primero, datos que se van recibiendo en el movimiento mismo de las causas judiciales, que es verdad, todo esto va... Sí. Que si son sentenciados o no son sentenciados, si sigue o no sigue, en estado de sospecha, llamémoslo. Segundo, información veraz de campo que se recepciona de todo el país, penales, juzgados, familiares, etc. 3. Todas las irregularidades que se señalan en este largo proceso de persecución, venganza y exterminio han sido y son sistemáticamente denunciadas ante las distintas instancias judiciales nacionales, como así también las del extranjero, estas últimas que habilitan las presentaciones en forma directa, sin necesidad de que esté agotada la instancia nacional, tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas con respecto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a estar publicado, lo vamos a publicar en la descripción de este programa, para que la gente que quiera imprimir lo vea, difunda, es muy importante. Sí, el trabajo que hace la Unión de Promociones es brillante. Pero ahí nos habla de los recursos presentados en organismos internacionales. Mira, nosotros tenemos un organismo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está organizada por toda gente del Foro de San Pablo. O sea, que tienen una visión muy distinta de lo que son los derechos humanos. La armaron ellos para ellos. La armaron ellos para ellos. Es más, a nosotros en una asamblea en el año 2018, 2019, que yo me hice presente en compañía de 5 mujeres, nos echaron, amenazaron con pegar a las mujeres. A una le quisieron sacar la cartera y solamente íbamos a pedir que se aplicaran los derechos humanos para la gente que estaba en prisión. Sin embargo, nos echaron. Vos fijate que cuando fue el caso Maldonado o el caso Milagro Salas, vinieron inmediatamente a hacerse presentes. Y sin embargo, con la gente nuestra, en su inmensa mayoría rechazan toda denuncia que se formula. Hace muy poco Perú nos dio un ejemplo, desconociendo un fallo cuando dispuso la libertad de Fujimori, basándose justamente en la politización de la Comisión de Derechos Humanos, que es una comisión a la cual la República Argentina debiera renunciar. Es muy interesante porque la comisión, el Pacto de San José de Costa Rica, establece que cuando un país renuncia, los derechos que tienen establecidos no pueden retrotraerse dentro del país. O sea,
todos los derechos que tiene la que dispuso el Pacto de San José siguen vigentes para la Argentina, pero nosotros no participar más de la comisión, porque la verdad lo único que ha servido es para alentar a todos los grupos que han distorsionado la política de derechos humanos en Argentina. Mira, dos últimas preguntitas y lo más breve para ir cerrando. Una, ¿ves posible juicio contra los jueces? ¿Ves posible por el prevaricato aplicado por los jueces? Mira, yo creo que sí, que hay jueces, sobre todo alguno de Córdoba, de un apellido muy allegado al terrorismo. Hay varios jueces. Algún juez de la capital que dictó los sobreseimientos sin llevar a juicio en la causa de Otesur, por ejemplo, jueces del Tribunal 5, que un fallo vergonzoso. Lorenzetti, nosotros lo tenemos denunciado en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que por supuesto no integró la plataforma que pusieron esta gente que abandonó el poder hace pocos días. Ojalá que este gobierno por lo menos aplique algo, ¿no? Y lo haga pronto, ¿no? No se espere a que terminen de morir todos. Porque aparte siempre empiezan a aparecer nuevos. ¿Berbisky está fuera de acción o sigue en la acción? No, Berbisky sigue en la acción. Tras bambalinas sigue en la acción siempre. Él es el ideólogo número uno de todo esto. Bueno, pero se supone que este gobierno no necesita seguir con el enemigo de los Kirchner. No, esto de los exactamente. Militares, ¿no? Ahora, está en nosotros en exigir que esto se haga realidad y evitar la traición que cometió Mauricio Macri con su gobierno. Esto es así. Está claro. Y la última. Patricia Bullrich habla de que quiere sacar el ejército, especialmente para justamente hablar del narcotráfico y todo esto, para ponerlo en la calle. Contra el narcotráfico o lo que pueda creer que necesite la seguridad nacional. Al entender de ellos, por supuesto, ¿no? De los piqueteros. No lo puede hacer. Solamente podría hacerlo si hay un estado de sitio en alguna provincia. O si es intervenido alguno de los poderes, como por ejemplo el Poder Ejecutivo en alguna provincia. Es la única manera, y que haya toque de queda, o sea, en una situación muy complicada. Mi recomendación es que eso no se haga, porque ya tuvieron el ejemplo. ¿Vos crees que las Fuerzas Armadas le darían bola? Es decir, ¿aceptarían aunque los manden? Hace un año, 2 años atrás, se quiso movilizar al ejército y a la marina en Rosario. Y siempre fueron poniendo excusas, que sí, que no, que sí, que no, y no fueron. En algún momento se habló de las operaciones de derribo de aviones. La Fuerza Aérea no hizo nada. O sea, hay una resistencia muy grande si no se le da la garantía y la seguridad que tienen que tener. Por otra parte, las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir el delito. Están preparadas para la defensa de la nación. El delito del narcotráfico, los grandes delitos, tienen que solucionarse de otra manera. Por ejemplo, la Marina podría intervenir si vienen barcos trayendo droga en aquella jurisdicción que es de ellos, pero en la jurisdicción de prefectura no podrían, porque sería un acto de guerra. Es muy complejo el tema, pero para eso hay que modificar la Ley de Defensa y de Seguridad Nacional. Guillermo, muchísimas gracias por haber venido. Te deseo una feliz Navidad. Igualmente, que la Virgen, así como esperamos el nacimiento del niño Jesús, que esperemos el nacimiento de una nueva patria que falta nos hace. Sin duda, por lo menos la protección de ellos, ¿no? El niño que vuelve a nacer y que vuelve a traer esperanzas, bueno, que esa esperanza funcione.
¿no es cierto?, en nosotros, que la encarnemos, ¿no?, por supuesto. Ya lo creo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Agradecemos enormemente a la Unión de Promociones. Toda esta información creo que ha sido muy válida, muy importante. Esto es un ataque de lleno, siempre fue a las Fuerzas Armadas, en el fondo, desprestigiar una de las instituciones importantes del país, que para mal o para bien siempre han sido leales a la nación, más allá de las conducciones de diferentes etapas, ¿no?, golpes de Estado y cosas por el estilo, que bueno, que han interrumpido gobiernos democráticos, algunos de buena formación, de buena línea, y sin embargo las influencias también extranjeras operan sobre ellos. Pero bueno, la defensa frente al terrorismo y los riesgos que corríamos en que un país cayera bajo las manos del terrorismo subversivo hubiera sido tremendo para todos. Hablan de 7.000, 8.000 muertos, desaparecidos, muertos, todavía está en la discusión, con los 30.000 inventados. Bueno, esto hubiera generado del otro lado 1 millón de muertos, que era lo que planteaba el terrorista máximo, que era Firmenich. Así que los males menores también existen. Los espero en otra... No, los espero en otra... Estos es de los últimos programas, así que les deseo a todos una muy feliz Navidad. Ya pronto mandaremos un mensaje. Gracias a todos por acompañarnos, difundan este programa, acompáñennos y que Dios lo bendiga y que el Niño Dios nos proteja, la Virgen de Guadalupe también, y que recemos mucho. El año 2024 no va a ser un año fácil, pero con la oración podemos lograr transitarlo en paz. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Chao.